momento de escolarizar a los menores. Pongamos ejemplos sencillos como esperar, o sea, los turnos, como la organización, el inicio y el fin de actividades, la atención a ciertas cosas, por ejemplo, en el pizarrón, al maestro, y que el maestro pueda explicar algo. El niño, si no tiene esas características desarrolladas en escenarios sin pantalla, escenarios, hablemos de ciertas actividades en casa, participar en ciertas actividades, incluso en la escuela, dirigidas por los mismos maestros, el niño no los va a lograr, entonces va a tener dificultades en su desarrollo. Ya está más, pues muy probado que esas características deseables repercuten en el desarrollo normal del niño. Por ejemplo, pues hoy se utiliza mucho el diagnóstico, ¿no? Y uno de los diagnósticos más comunes cuando hay estas deficiencias pues precisamente así se llama, un déficit de atención, ¿no? Adicionado a veces con el tema de la hiperactividad. Entonces, estas características, pues si no las están obteniendo, se va a hacer acumulativo en el desarrollo en la adolescencia y por supuesto en la adultez. Ujú. Toda esta situación, cuando ya empezó a ser visible, me recordó unas palabras que me decía mi madre. En su momento, yo en secundaria, yo tenía una tableta primaria y me lo limitaba el uso a 1 hora. Y se me hacía bastante poco y ella me decía, es que si lo usas más tiempo te vas a terminar volviendo loco. Ya viéndolo en retrospectiva, ahora le doy parte de la razón, porque hay algunas cosas que no llego a concentrarme en su totalidad, no puedo llegar a tener ese enfoque, porque ahora pues ya hemos visto la evolución de la misma tecnología en contenidos de consumo rápido, como en plataformas de TikTok, en Reels, que pues los cambios se vuelven muy bruscos y no le da el tiempo al cerebro para poderse pues entender al 100% qué es lo que está viendo, qué es lo que está procesando y termina entorpeciendo su desarrollo. Así es, sobre todo eso, los videos cortos y que los pasamos muy rápido, incluso muchas veces ni los terminamos, o sea, los pasamos, genera este déficit en la atención, en perseverar en la atención, y cuando eso se convierte en una tarea, pues mucho más, ¿no? Se limita el no terminar las tareas. Una de las cosas básicas durante la niñez es precisamente hacer que el niño inicie y termine tareas, junto con todo el proceso que requiere esa función de inicio y término de una tarea, cual sea. Y hablemos de incluso tareas en casa, hablemos de, obviamente, actividades en la escuela. El proceso puede parecer muy simple, pero en términos neurológicos, en términos conductuales, en términos cognitivos y en términos emocionales, tiene muchas repercusiones el hecho de que no culmine los procesos un niño. Debe terminarlos, debemos ponerlo a hacer tareas y pedirle que lo termine, un dibujo, una lección, escribir, escuchar algo y transformarlo en escrito. Hay toda una gama de actividades que los niños pueden realizar, incluso los mismos juegos. Es preocupante, hay juegos, hay videojuegos en plataformas, en diferentes lugares, que incluso tienen inicio pero no tienen un fin. No voy a decir nombres, pero hay juegos así en línea que los niños están ahí, entonces el hecho de que no tengan fin es un severo problema. El niño no puede identificar en dónde termina el juego, ¿no? Entonces vuelve a jugar, ahí está en la plataforma, en el mundo, ¿no? En el mundo de la plataforma, ahí está, entonces se puede convertir en un gran problema para él. Además no tiene objetivos fijos, así como que vas a construir esto y vas a ganar, o vas a pasar de nivel, o vas a hacer esto, no lo tiene, ¿no? Entonces todas estas características pues se están perdiendo. Ahorita comentaba un punto muy importante, las afectaciones emocionales. Hemos visto también cómo se ha desatado una pandemia de la depresión en los jóvenes. Esto también va un poco ligado a esta situación del uso excesivo de estos aparatos electrónicos. En acumulativo, sí, como te decía ahorita, si desde niño no lo enfocamos en que las tareas pequeñas construyen grandes cosas, la vida también es así. O sea, ahorita hay precisamente esta epidemia emocional de ansiedad y de depresión precisamente porque muchas cosas dejan de tener sentido, ¿no? Entonces,
tener una vida con propósito, que es mucho a veces lo que identificamos, es esencial. Es súper importante que la gente, todos los adolescentes y jóvenes, conecten su vida diaria con un propósito y que ellos lo vayan desarrollando y que lo vayan construyendo para sí mismos, ¿no? Muchos de los propósitos a veces lo ligamos a nuestra carrera, obviamente, ¿no? Entiendo esa parte, pero también tiene que ver con muchas otras cosas que nos cuestionamos, ¿no? Entonces, desde niño tenemos que ligar el propósito de hacer ciertas cosas que construimos, ¿no? Entonces, el niño que dibuja, a lo mejor poner el dibujo, que lo termine, encuadrarlo y ponerlo. El niño que construye algo con palitos de paleta, construirlo y ponerlo ahí. O sea, el propósito de una actividad, armar un rompecabezas, tiene un propósito, ¿no? Armarlo y ponerlo en algún lugar y mostrarlo y compartirlo en familia, etcétera. Entonces, todas las actividades de los niños deben tener un propósito y deben construir incluso la identidad como persona, ¿no? La perseverancia, los valores que son del ser humano, pues, ¿no? Entonces, sí deben construir un propósito con los niños, con las actividades que hacen en el día a día. Ujú. Una vez pues ya identificado el problema central de esta situación, pues ya de parte de los padres, tutores o pues en las mismas escuelas, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo pueden adaptar o moldear si es que se puede seguir utilizando tecnología pero no exceder esta misma? ¿Cómo podemos llegar a ese balance para que se dé un verdadero desarrollo por parte de los mismos pues estudiantes, niños, y que se pueda conseguir pues un balance con el uso de la tecnología, o es algo difícil de conseguir? Eh, Mira, el tema del uso en las escuelas es complicado porque o se prohíbe o se permite. Solamente si la escuela tiene la facultad, los recursos o la forma, que sí la hay, pero podría costar, de bloquear cierto uso, ¿no? O ciertas cosas en el celular o en las tabletas. Eh, pero si no es así, pues es difícil. Entonces tenemos solo la dualidad de o se permite o no se permite. Aquí el asunto es para qué se va a usar, ¿no? Ujú. Sabemos que hay muchas aplicaciones que son de un uso muy bueno para la educación en general, pero pues se va a usar de forma indiscriminada pues juegos o las redes sociales, etcétera, y se va a perder el objetivo de estar en la escuela haciendo ciertas cosas importantes para su desarrollo. Entonces, va a ser difícil a lo mejor controlar eso, es difícil que el maestro solo pueda controlar el uso, sobre todo en el salón de clase, pero me parece una política que tiene que acompañarse de otras actividades que pongan a los niños y a los adolescentes a realizar precisamente estas otras actividades que complementen a lo mejor las actividades del salón de clase o en el mismo salón de clase, que tenga que ver con qué, ¿no? Y ahí es donde lo interesante ver en el plan qué actividades van a hacer, van a realizar, si son actividades cognitivas, si son actividades a lo mejor de otro tipo de desarrollo, incluso emocional, que le permita tener un desarrollo integral, que creo que, que la escuela debe ser eso, un desarrollo integral en todas las áreas de la vida del niño y el adolescente. Ujú. Así es, porque pues dejarlo nada más a un lado o quitar de la ecuación la misma tecnología pues resulta hasta complicado, pues viendo los tiempos en los que vivimos, pues el adaptarse o el cómo manejarlos de manera correcta o en pro de lo que se quiere realizar en educación, pues esa es la verdadera tarea que tienen las autoridades y pues los mismos docentes. Sí, sobre todo, por ejemplo, en escuelas, en algunas, muy pocas escuelas en Hermosillo, particulares, por ejemplo, usan tabletas, usan programas específicos y bloquean todo de la tableta, ¿no? Entonces no lo puede utilizar y solo utiliza la plataforma que tiene los contenidos que la escuela necesita para su desempeño en la escuela. Pero es difícil, te digo, va a ser complicado bloquear todo y tener toda una plataforma tecnológica para eso. Supongo que pues, el gobierno sí lo puede hacer, pero habría que ver cómo se implementa. Entonces hay que esperar a lo mejor hacia dónde va el planteamiento, qué quieren enriquecer en dado caso de que dirijan ciertas actividades o ciertas áreas de la vida del niño y el adolescente,
y la función que va a tener el celular, o si de plano no lo pueden llevar, o sea, no va a estar presente, no lo pueden llevar y van a sustituir con otro tipo de, pues, de contenidos y actividades. Eso va a ser como un cambio importante, pero habría que ver cuál es la finalidad. Y ahora en el campo de los padres, de los tutores, recomendaciones que les dé, que pues tenga ahí presentes estos, pues al momento de, pues de cuidar y de educar a los mismos niños, a los jóvenes. Sí, mira, aquí el tema es muy claro. Hay que limitar el uso, hay que poner ciertos horarios, incluso ahora en vacaciones no hay que dejarlo libre, hay que cuidar el uso de las plataformas, hay que aprovechar para hacer otras actividades. Jamás a los papás siempre les decimos, no porque estés cansado como mamá o como papá, es como que tu hijo esté en la plataforma y no de lata, no de guerra o no te esté molestando en tu vida. Es decir, es tu hijo, ocúpate de él, planéale ciertas actividades en el día que las pueda realizar, armar rompecabezas, jugar algún juego de mesa, pintar, están en el patio haciendo ciertas cosas, etcétera, que desarrolle otro tipo de habilidades. Si puede ir a un campamento, que vaya para que desarrolle otras habilidades que en casa a lo mejor no se puede porque necesita de la socialización, por ejemplo. Es decir, es tu hijo, es tu proyecto de vida, o sea, es parte de tu proyecto de vida. Hay que hacer seres humanos funcionales en una sociedad y con perspectiva, como te decía, con un propósito, que vayan creciendo, y es lo que nos va a garantizar una mejor sociedad, obviamente. Así es, tanta falta que nos hace pues generar verdaderamente seres humanos, porque algunos ya se vuelven hasta máquinas mismas de estos mismos aparatos o esclavos. Entonces aquí es un trabajo integral, tanto de padres de familia, que es la primera educación que recibimos en nuestras casas, y pues el reforzamiento en las escuelas y pues en nuestros familiares. Aquí se tiene que tener la responsabilidad de todo adulto para con los jóvenes, para los niños.